Buenas noches, hoy día continuamos con el tema de introducción a la epidemiología, parte 2. Entonces, vamos a ver una cosita, ¿no? El planteamiento epidemiológico. Continuando con la parte anterior, ¿cómo se procede el epidemiólogo para identificar la causa de una enfermedad? Cuando nosotros hacemos epidemiología, mucho se basa en la observación sobre cierto problema, pero para buscar una causa o una relación, tenemos que ver que ese problema pudo haberse debido a una exposición. Entonces, según la exposición que encontremos, podemos encontrar una asociación con el desenlace que sería la enfermedad o el problema que hemos encontrado o queremos estudiar. ¿Es necesario que una relación causal? No. Recordar que no es lo mismo una asociación con una causalidad, ¿no? Cuando tú dices asociación, estás diciendo que este puede estar relacionado a este o este de acá y relacionado al de acá. Pero cuando dices causal, estás afirmando de que este de acá es necesario para que suceda el de acá. Y este no es necesariamente fundamental para que pueda suceder inversamente. ¿Ok? Planteamiento epidemiológico sabemos, ¿no? Acá vemos un mapa de calor, donde vemos cómo una cierta enfermedad afecta a diferentes tipos de poblaciones. Vemos que algunas poblaciones, como Perú, Asia, ¿no? Chile, son más afectadas que otras que no están en el color más clarito. ¿Por qué se han producido estas diferencias? Pues ahí no podemos pensar. ¿Qué cosa ha dado a pie a que estas personas de acá enfermen y estas personas de acá no enfermen, ¿no? Existen diferencias entre las áreas, o sea, propias de las regiones, o existe diferencia entre la población que existe. Se observa observaciones a acciones preventivas, ¿no? Vamos a ver un poquito de historia en esta parte, de cómo grandes epidemiólogos de la historia han cambiado algunas cosas de la vida cotidiana. Y el primero es Ignacio Semmelweis y la fiebre puerperal. La fiebre puerperal se definía como una enfermedad que afectaba a las gestantes después del parto, que morían generalmente con fiebres muy altas, malestares generales, etcétera, 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 que le llevaban a un desenlace de una defunción precoz, ¿no? A comienzos del siglo XIX, la fiebre puerperal era una causa importante de muerte de las mujeres poco tiempo después. Generalmente se dice que un 25%, o sea, si teníamos 100 mujeres, de las 100, 25 morían por fiebre puerperal. Esto lo observó un epidemiólogo Semmelweis. Fue nombrado responsable de la primera clínica obstétrica de Viena. Sus sospechas fueron confirmadas en 1877 cuando su amigo y colega Jacob Collier murió de una infección que adquirió cuando se pinchó accidentalmente con el bisturí de un estudiante de medicina que estaba practicando una autopsia. Exigió a los médicos y a los estudiantes de medicina de la primera clínica que se lavaran las manos y se cepillaran las uñas tras finalizar la autopsia y antes de explorar a los pacientes. Entonces, ¿qué pasaba? En Viena había dos clínicas, ¿no? La primera era atendida por médicos y estudiantes de medicina y la segunda solo por comadronas, ¿no? Entonces, se veía que las defunciones por fiebre puerperal eran más frecuentes eh, en la primera, donde estaban los médicos y los estudiantes, a diferencia de las comadronas, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que en estos lugares, en donde estaban los médicos y estudiantes, se hacían las biopsias. Entonces, ¿qué pasaba? Los médicos temprano llegaban, hacían biopsia a las pacientes que habían muerto por fiebre puerperal y en la tarde atendían los partos. O después de eso atendían los partos. Entonces, ¿qué pasó? No existía aún a ese tiempo la costumbre del lavado de manos. Con esas mismas manos que tal vez solo limpiaban con un trapo, seguían haciendo las autopsias o iban a atender los partos. Por eso que también se vio la importancia aquí del lavado de manos. Aún antes de encontrar un microorganismo responsable de esta fiebre puerperal. Incluso hasta la actualidad ya se estipuló, ya se investigó bastante sobre el lavado de manos, pero se ha visto
de que aún así la adhesión al lavado de manos todavía es un poquito renuente en el ámbito médico. En este estudio, donde vemos que estudiaron por especialidades, vemos que los de medicina interna son los que más frecuentes hacen un lavado de manos, seguido por los cirujanos, que debería ser al revés, ¿verdad? Unidad de cuidados intensivos también, un 62.6%, pediatría 82.6%, geriatría y otros que abarcan un 57.2%. Continuando con otro gran epidemiólogo es Edward Jenner y la viruela. A finales del siglo XVIII, 400.000 personas morían de viruela al año y un tercio de los supervivientes sufrían ceguera como resultado de las infecciones corneales, aparte también de los desfiguramientos que causaba propio de esta enfermedad. Se sabía que los que sobrevivían de la viruela quedaban inmunizados frente a la enfermedad, por lo que una medida preventiva común era infectar a la población sana con la viruela administrándoles materiales obtenidos de pacientes con viruela, una práctica denominada variolización, ¿no? Pero a pesar de esto, se veía que si bien gran parte de la población que se infectaba sobrevivía, hay un porcentaje importante que fallecía, ¿no? Entonces había el costo-beneficio, ¿no? ¿Me tocará o no me tocará? En 1768, Jenner escuchó decir a una ordeñadora: no puedo coger el virus porque ya se ha pasado el virus de las vacas. Estos datos eran observaciones y no se basaban en ningún estudio riguroso, pero Jenner estaba convencido de que la viruela de las vacas podría proteger frente a la viruela y decidió estudiar su hipótesis, ¿no? Mucho antes de saber qué microorganismo causaba, o si era un microorganismo el que causaba esta enfermedad, Jenner ya planteaba estas estrategias, ¿no? De cómo disminuir el, la tasa de enfermedad de esta de tasa de mortalidad de esta enfermedad, ¿no? Entonces, vemos que en un momento Jenner, al momento de esta observación, decide inocular líquido de una pústula de una ordeñadora de vacas y inyectársela a un niño. Esto, bueno, obviamente actualmente no es ético, porque obviamente para hacer unas prácticas en humanos hay unos pasos rigurosos que pasar, pero a pesar de eso, esto fue un ítem en la historia de la medicina y de las vacunas también. Como vemos en este cuadro, una ordeñadora, Sarah Nelmex, que está aquí, se está vendando la mano de la que se acaba de extraer material de la viruela de las vacas. Jenner está administrando dicho material a James Felix, un voluntario de 8 años, como vemos acá, ¿no? Entre comillas voluntario, porque no se ve muy voluntario, que digamos. Otro epidemiólogo importante es John Snow y el cólera, ¿no? Conocido como el anestesista que administró cloroformo a la reina Victoria durante un parto. En la primera semana de septiembre de 1854, cerca de 600 personas que vivían en una manzana del pozo de agua de Bromwich, Londres, fallecieron de cólera. Esto llamó bastante la atención de Snow. Entonces Snow llevó a cabo lo que hoy en día se denominaba epidemiología de pie. Fue casa por casa, contando todas las muertes por cólera en cada casa y determinando qué compañía suministraba agua a cada casa. Obviamente esto tiene algunos sesgos de observación, porque también tenemos que considerar que el número de fallecidos en las diferentes casas no era el mismo. Él solo contaba, bueno, en esta casa fallecieron, en esta casa no fallecieron, pero no contaba la cantidad de fallecidos por casa. Fue una pequeña observación a su planteamiento, pero eso no restó importancia a los resultados, porque después vimos esta tablita, en la cual vemos que la empresa Softwork tenía el número de residentes 40.000 y el número muertes debido al cólera era 1263. Muertes por 100 habitantes residentes era 315. El Lambert Co. tenía un número de residentes de 26.107 y las muertes debidas a esta por cólera es 98. Entonces, claramente podemos visualizar de que
las personas que tenían o eran suministradas por agua de Soul Ward eran personas que se contagiaban de cólera. Entonces, esto afirmaba de que porque esta empresa sacaba parte de agua, de su agua, del río Témesis, que está un agua contaminada, hacía de que las personas que consumían esta agua tendrían más probabilidad de relacionarse con el cólera, lo cual se confirmó años después, ¿no? Años después, eh, con el hallazgo del virus cólera y todo eso, ¿no? Pero en ese tiempo todavía no se sabía, pero eso no impidió a Snow plantear hipótesis para que se pueda mejorar esta parte, ¿no? Cuando la frecuencia de una enfermedad disminuye, ¿de quién es el mérito? Edward Cass planteó un libro en el cual presentaba estas tablas, ¿no? En el cual decían, bueno, ¿no? Vemos que a lo largo del tiempo, varias enfermedades ahora, una transición epidemiológica donde antes morían más personas con enfermedades virales, bacterianas, debido a los antibióticos, obviamente esto disminuyó drásticamente, ¿no? Entonces, ese cambio se debió a esas circunstancias, según menciona, ¿no? Pero Cass menciona de que no necesariamente fue así. Mucho antes de la identificación de bacterias, por ejemplo, de la identificación de pertussis, ya la curva de esta enfermedad estaba bajando. Igual, en la difteria, ¿no? El descubrimiento de Clostridium difficile también empezó a bajar, pero ya la curva ya estaba bajando, ¿no? Cuando se descubrió el microorganismo, claro, obviamente también siguió bajando, pero este, esta bajada no solo empezó ahí, sino mucho, mucho antes, ¿no? Acá, en escarlatina también, se descubrió la escarlatina, este coco de escarlatina, pero bueno, ya es algo que también estaba bajando, ¿no? Igual la tuberculosis. Se descubrió el bacilo de tuberculosis, la prueba para tuberculosis, la curva siguió bajando, pero ya mucho antes de estos descubrimientos la curva ya estaba bajando. Entonces, ¿qué pasó? Lo que se plantea acá en este estudio era que estos cambios no solamente se dieron a los descubrimientos, a los aportes como los antibióticos, las vacunas, sino también al estilo de vida de las personas, ¿no? A la higiene que cambió. Antes, en la etapa media, bueno, la verdad es que no había mucho contacto con la limpieza, por lo cual también asumía de que haya más enfermedades. Cuando poco a poco se fue implementando los alcantarillados, el agua más segura, alimentos más saludables, obviamente esta curva empezó a disminuir. No solo por los descubrimientos médicos o bacteriológicos, ni tampoco por los antibióticos, sino por la misma sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir con ese mensaje Edward Castro? Que si bien es importante tener una medicina que pueda mitigar, tener conocimientos sobre la fisiopatología, el tratamiento, etcétera, de una enfermedad, también es importante la intervención en la población, los cambios de estilo de vida, la higiene, entre otros. Integración de la prevención y el tratamiento. Entonces, el tratamiento y la prevención generalmente lo miramos de manera distinta, pero vamos a ver que a pesar de que estamos haciendo un tratamiento, también estamos haciendo una prevención, ya que al momento de dar un tratamiento estamos previniendo que este paciente tenga algunas complicaciones o discapacidades a futura, o evitar o prevenir, mejor dicho, la muerte de este paciente. Entonces no son términos que están totalmente separados, sino que tienen alguna conexión. Recordar que el papel del médico es mantener la salud, así como tratar las enfermedades. Y eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su atención y continúen. No olviden seguir avanzando en este camino.